Voy a hablarles el día de hoy de lo que son las intoxicaciones en general, lo que son los toxíndromes como base fundamental o inicio de la atención del paciente intoxicado. Es importante considerar que todo paciente que nos llega a un servicio de urgencias, habitualmente no tenemos conocimiento de qué es lo que lo llevó a estar intoxicado. Por tal motivo, siempre tratamos de ir englobando los signos y síntomas que tiene ese paciente en ese momento para que podamos encajonar, por decirlo así, a ese paciente en lo que denominamos un toxíndrome. Esto no es nuevo. Esto de hablar de intoxicados y de toxíndromes no es nuevo. Es algo muy interesante porque históricamente en Suiza en 1493, lo que es Paracelso, ya nos hablaba que todo es tóxico, nada es tóxico, solo la dosis hace la diferencia. Y esto es algo que tiene mucho que ver con la toxicología actual, ya que, pues farmacológicamente, nosotros nos damos cuenta que todos los medicamentos que estamos utilizando tienen una dosis mínima, una dosis máxima y una dosis letal, que esa dosis máxima y la dosis letal es lo que en muchas ocasiones nos pueden propiciar las reacciones adversas y desde luego lo que son las intoxicaciones. A final de cuentas tenemos que partir de un punto muy crítico, que es un tóxico. A final de cuentas un tóxico va a ser cualquier sustancia química que actúa sobre nuestros sistemas biológicos y que va a generarnos alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas. Y ojo, que pueden provocar daño o incluso la muerte y desde luego, en este sentido, es como nosotros vamos a realmente manejar esto que es toxíndromo. Este término fue acuñado por el doctor Moffeson y Grimscher, en donde mencionan que es el grupo de signos y síntomas, ojo, clínicos de ciertos tóxicos que comparten un mecanismo de acción que es igual o similar en combinación con el comportamiento en ese individuo hacia sus constantes vitales. La toxicología actualmente se puede dividir en un amplio rango desde el punto de vista de donde lo estamos estudiando. Por ejemplo, tenemos lo que es la toxicología bioquímica, que se ocupa propiamente de esos procesos que ocurren a nivel celular y molecular, desde cómo ingresa ese químico a cómo interactúa con el organismo viviente. Tenemos en este sentido la toxicología médica, la toxicología industrial, la toxicología forense, pero bueno, a grandes rasgos, todos los tipos de toxicología lo que nos va a generar es una evaluación de acciones sobre la estructura celular y sobre la función celular. En relación a la estructura celular, desde cómo pueden producir destrucción o muerte celular, la lesión en la membrana celular, cómo se produce, los daños a los diferentes órganos, organelos, y en la función celular en relación a si hay modificación de la permeabilidad de la membrana, alteraciones de la reproducción o de la producción enzimática. Esto es muy importante, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque en nuestro país somos un país en vías de desarrollo, por no llamar tercermundistas, y no tenemos una información realmente clara, actualizada,
en donde podamos evaluar cuáles son las principales causas, pero sí es importante considerar que los procesos toxicológicos sí ocupan los primeros 10 lugares en atención médica en las salas de urgencias. ¿Por qué? Bueno, en mucho sentido tiene que ver con la COFEPRIS, porque existe una falta de supervisión adecuada a los fármacos. Tal es así que tenemos una situación con productos milagro, ¿no? Ya ustedes ven que en muchos lugares venden medicamentos que ahora les llaman eh, suplementos alimenticios, pero realmente todos estos nos pueden generar una reacción adversa y una intoxicación. Hay que considerar también que en los pacientes que nos llegan a los servicios de urgencias habitualmente nos llegan con una hora post-intoxicación como mínimo, no nos llegan inmediatamente. Dentro de estos, el 79% son por intoxicación oral y en el lugar donde más ocurren intoxicaciones sigue siendo los domicilios. El 5% de los intoxicados deben de ser hospitalizados. Y bueno, en este sentido, en relación a la vía de ingreso del tóxico a nuestro organismo, sigue siendo la vía digestiva la más común en un 79%. Las lesiones en piel en un 10%, lo que son lesiones por piquetes, mordeduras de insectos, en un 6% las vías de mucosas, como la mucosa a nivel oftálmica, y en un 5% a nivel respiratorio. Ahora, es importante siempre que nos llega este paciente intoxicado, pensar en cuatro situaciones. Primero, que esa intoxicación puede tener un origen con fines delictivos, que puede ser una intoxicación voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que sea por un intento de suicidio que actualmente ya se le llama autolisis o que sea por un efecto de recreación. ¿Cómo cuáles? Pues con las drogas ilícitas, heroína, cocaína, marihuana, pero también es importante considerar que pueden ser por situaciones incidentales o accidentales, por error de administración de medicamentos del médico, por error de administración del medicamento de los propios papás, por ejemplo, y la otra que desafortunadamente es más común, el reembolso de sustancias. Es muy común, ¿no? Que el niño nos llegue intoxicado por sosa, por cloro, porque pusieron el cloro o la sosa en una botella de Gatorade, ¿no? Entonces el niño ve el Gatorade y dice, pues tengo sed y me lo echo, y pues sorpresa, ¿no? Y de igual manera, pues las situaciones ocupacionales. Dentro de esas situaciones ocupacionales, pues tenemos en muchos aspectos. La minería, la industria metal mecánica, la industria de producción de vehículos, etcétera. En relación a los compuestos o químicos que más generan intoxicación, seguimos teniendo medicamentos como primera causa en un 44.53%, los sanitizantes domésticos en un 14.40%, y algo interesante, anteriormente se observaba una mayor incidencia y prevalencia en hombres que en mujeres. Desafortunadamente, estamos observando que ya se encuentra una relación similar entre hombres y mujeres en intoxicaciones con fines de autolisis, desafortunadamente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que observar? En estos aspectos de fisiopatología siempre es importante evaluar en un tóxico
¿Cuál es la forma de absorción? ¿Cuál es la forma de distribución? El metabolismo que lleva y la excreción. A final de cuentas, todas estas vías metabólicas, en cómo va a entrar, va a absorberse, cómo se lleva activación metabólica, la degradación metabólica y en particular cómo genera ese efecto tanto terapéutico, hablando de medicamentos, de fármacos o de los tóxicos en relación al estímulo-efecto, pero también en relación a los efectos colaterales, que propiamente es la intoxicación. Esto es muy importante porque nos habla de que existen dos fases en toxicología, en donde hay metabolismo de fase 1, en donde estas sustancias ingresan al organismo, se biotransforman o metabolizan, un ejemplo, se hidrolizan y normalmente están unidas o catalizadas con enzimas como el citocromo P450. Y esto lo que nos va a generar que ese genobiótico o tóxico nos produzca metabolitos activos que se unen a macromoléculas y así generen el daño celular o los del metabolismo fase 2, en donde el proceso de conjugación o fase que involucra el acoplamiento del tóxico genera que se reduzca la actividad tóxica y, ojo, la toxicidad propiamente a nivel celular. En esta parte podemos tener dos situaciones principalmente: que el genobiótico más el ligando conjugado reactivo produzca un producto conjugado, o que el genobiótico que está reactivo más el ligando conjugado nos produzca, valga la expresión, un producto conjugado. Esto es muy importante porque esto tiene que ver si requiere o no requiere un antídoto específico para la sustancia o para el paso donde está generando el cambio hacia el metabolito. ¿Ok? Y bueno, a final de cuentas, cuando estamos hablando propiamente ya con el paciente de estos toxíndromes, de esta intoxicación, pues lo que estamos viendo en un paciente son las alteraciones fisiológicas, sus constantes vitales, cómo se está observando el paciente y desde luego cómo está reaccionando por aparatos y sistemas. Los toxíndromes más comunes que presentamos o se nos presentan en las salas de urgencia son el colinérgico, el anticolinérgico, el simpático mimético, el opioide sedante, el alucinógeno y el serotoninérgico. Cada uno de estos toxíndromes va a tener unas ciertas características y un agente causal. El colinérgico, lo característico que es, y es para ustedes muy importante entenderlo porque es cuestión del examen, es, nos va a generar bradicardia, broncorrea, cialorrea, hiperperistaltismo, miosis y depresión del estado de conciencia. Y lo más común que lo genera, pues son los organofosforados. ¿Cuáles? Los carbamatos principalmente. El anticolinérgico principalmente están dados porque presentan taquicardia, hipertensión, midriasis bilateral, ojo, visión borrosa, hipertermia, peristaltismo disminuido, psicosis y convulsiones. ¿Cuáles son los agentes causales más comunes? Los antihistamínicos, el propio uso de atropina, por ejemplo. El colinérgico se trata con atropina, pero llega un momento en que usas demasiada atropina y de un colinérgico lo llevas a un anticolinérgico. Y la otra, la escopolamina. Y esta es la muy frecuente en
el campo, el que se intoxiquen con escopolamina. Tenemos el adrenérgico, en donde pues, la respuesta es taquicardia, hipertensión, diaforesis, agitación, convulsiones. Y los más comunes, la cafeína, la efedrina, la cocaína, el salbutamol. Y actualmente estamos viendo una mezcla en todas las bebidas energetizantes que tienen taurina, porque mezclan cafeína con taurina y dan estas reacciones. En el sedante hipnótico, pues hay hipotensión arterial, hay periodos de apnea, depresión del estado de conciencia y hay miosis. Normalmente está dado por fármacos como benzodiazepinas, anticonvulsivantes y, ojo, alcohol. Y normalmente van ligados. Utilizan alcohol y utilizan benzodiazepinas u opioides y esto genera una mayor interacción y desde luego mayor severidad del cuadro. Tenemos el alucinógeno que les da taquicardia, hipertermia, midriasis, agitación, hiperactividad y psicosis, y normalmente está dado, lo más común en nuestro país, por anfetaminas, LSD, marihuana, y hay que tener mucho cuidado porque también lo estamos viendo con lo que son las metanfetaminas no de origen puro, por llamarlas así. Desafortunadamente las mezclan con cualquier tipo de eh, sustancias y están generando un incremento en la sintomatología de los pacientes. Tenemos el serotoninérgico, que hay taquicardia, que hay midriasis, que hay sudoración, hipertermia, náuseas, vómitos. Y aquí normalmente, bueno, son inhibidores de la recaptura de la serotonina. Y retomando cada uno de estos, bueno, tenemos en el síndrome o toxíndrome colinérgico una hiperactividad colinérgica, hay inhibición de esa colinesterasa y exceso de acetilcolina en los receptores con estimulación de los receptores nicotínicos y muscarínicos, y pues la sintomatología que vamos a tener va a ser dependiendo cuáles receptores estén siendo más afectados, ya sea los muscarínicos o los nicotínicos. Y a final de cuentas, la imagen clara que se les tiene que quedar en la mente es: el paciente se encuentra de esta manera, le da diarrea, está con cialorrea, está con diaforesis, está con lagrimeo, está con bradicardia y con miosis. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar un medicamento. ¿Cuál? La atropina. Atropina, ¿por qué? Porque nos va a hacer un efecto de bloqueador de receptores. Lo ideal es utilizar las oximas, principalmente la pralidoxima, pero desafortunadamente no en todos los hospitales se tiene, y esto es lo ideal porque revierte los efectos nicotínicos y muscarínicos. Es importante considerar que este es un antídoto que debe de utilizarse de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos de manera intravenosa, pero que requiere que el paciente esté monitorizado con oxígeno y estarse revalorando inmediatamente. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar una dosis mayor a 3 miligramos y, ojo, nos lleva a un síndrome anticolinérgico. A final de cuentas, en el toxíndrome anticolinérgico existe un dicho que dice que el paciente va a estar caliente como una liebre, rojo como una remolacha, seco como un hueso, ciego como un murciélago y loco como una cabra. A final de cuentas, esto es lo que se nos debe de quedar claro, porque a final de cuentas, las causas son fármacos que desafortunadamente en muchos lugares son fáciles de conseguir. Medicamentos antihistamínicos que tienen amantadina, por ejemplo, el antifludez, todos los que se utilizan como antigripales. Tenemos agentes antiparkinsonianos, antipsicóticos, antiespasmódicos, la propia atropina,
que son los principales que lo dan. Y a final de cuentas, tenemos que evaluar ese toxíndrome anticolinérgico en cada aparato y sistema, en donde, pues lo que tenemos que utilizar es un antídoto. La fisostigmina de 1 a 2 miligramos intravenosos en 5 a 10 minutos, máximo 4 miligramos, y evaluar otro toxíndrome como es el simpático mimético, que a final de cuentas este es caracterizado por hiperactividad adrenérgica y principalmente está causado por el consumo de drogas estimulantes. Estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque normalmente mezclan diferentes tipos de estimulantes y en muchas ocasiones van a requerir de tratamiento el ABC, manejo de vía aérea, ventilación, circulación, uso de benzodiazepinas. En ocasiones hay que tratar la emergencia hipertensiva que está teniendo el paciente, monitorizar al paciente, el uso de fentolamina 1 miligramo IV, repetir cada 5 minutos y, ojo, siempre que tengamos un paciente con estas características de síndrome simpático mimético, hay que pensar que sea un paciente que en Estados Unidos le llaman body packer, aquí le llamamos mulas. ¿Qué significa esto? Que sea una persona que transporta la droga, donde en su interior se toman las cápsulas envueltas en preservativos, también en mujeres en cavidades como cavidad vaginal, en cavidad anal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque se rompe y se absorbe y genera la intoxicación en el paciente. Tenemos el toxíndrome hipnótico sedante. Este es caracterizado por depresión del sistema nervioso central causado por agentes GABAérgicos y normalmente tenemos tres receptores que se ven afectados, el delta, el kappa y el mu. Eh, Esto es muy importante porque en el delta vemos efectos analgésicos, en el kappa vemos miosis y en el mu vemos afectación a nivel de la musculatura gastrointestinal y de expresión a nivel respiratorio. ¿Cuál es la triada que vemos en este paciente? Disminución del estado de conciencia, depresión respiratoria y miosis. Es lo que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Y el tratamiento ABC, que son las medidas de soporte, monitorizar al paciente, considerar en muchas ocasiones si el Glasgow, la escala de coma de Glasgow es menor de 8, asegurar la vía aérea. Ojo, en muchas ocasiones, si el paciente ingirió demasiado alcohol, utilizar solución glucosada, utilizar tiamina y si utilizaron alguna otro tipo de sustancia, ya sean opioides, por ejemplo, naloxona como antídoto, benzodiazepinas, el flumazenil como antídoto, y tengan mucho cuidado porque desafortunadamente en la actualidad existe una situación muy crítica. Celaya está considerada como la ciudad con mayor índice de intentos de autolisis en el país. El número de pacientes con depresión se ha incrementado a raíz de la pandemia y desafortunadamente en Guanajuato, Celaya principalmente, es uno de los lugares en donde los ingresos hospitalarios son de 1 a 3 mínimo por día con intento de autolisis. Hay que tener muchísimo cuidado. En este toxíndrome serotoninérgico, acuérdense que pues tiene que ver por incremento de ese neurotransmisor que es la serotonina. ¿Por qué? Por las reacciones adversas por combinación de los efectos serotoninérgicos y principalmente debido pues, a los inhibidores selectivos de la recapturación o recaptación de serotonina. Dentro de esos, el que más se ha utilizado pues, es la fluoxetina
Y a final de cuentas, lo que vamos a ver en el paciente es temblor o hiperreflexia, clonus espontáneo, clonus ocular, mioclonías, agitación, diaforesis y aguas, porque pueden llegar a una parte de desregulación del sistema nervioso autónomo en donde puede haber hipotensión o hipertensión arterial, bradi o taquicardia. Y es una situación que requiere manejo y hospitalización. Ahora, a final de cuentas, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales entre un síndrome anticolinérgico en hipertermia maligna y en un síndrome neuroléptico maligno. A final de cuentas, en resumen, todo manejo del paciente intoxicado tiene que llevar a algo muy importante. A, B, C, vía aérea, ventilación, circulación. Ojo, traten al paciente, no al tóxico. Hay veces que nos llegan con un frasquito, con la caja de medicamentos y nos espantamos y nos ponemos todos locos. Espérense, evaluemos al paciente, vía aérea, ventilación, circulación y evaluemos síntomas. ¿Qué manejo de soporte requiere? ¿Antídoto o no? Y hagamos el diagnóstico con la exploración, con el interrogatorio y con esa evaluación de signos y síntomas. Hay ocasiones en que nos traen una gama tremenda, es que se tomó todos estos medicamentos y el paciente lo ven a todo dar sin ningún problema y ustedes evalúan y tiene más de una hora que se lo tomó, pues ya se debió de haber absorbido y no está dando sintomatología, entonces como que realmente pues no se los tomó. Entonces realmente no hagamos una situación crítica. Pensemos y razonemos. Ahora, todo paciente intoxicado requiere manejo de un ABC denominado toxicológico, que es A de antídoto, se basa en la administración inmediata del antídoto para cada uno del agente del tóxico. B, que son los principios de reanimación, que son las medidas de soporte, vía aérea, ventilación, circulación, soluciones, diuréticos en ocasiones. C, disminuir la absorción si fue una ingesta, vía digestiva y que sean menos de la hora que llegó el paciente con ustedes. ¿Con qué? Con carbón activado para descontaminar y ojo, se utiliza ese carbón activado a dosis de 0.5 gramos por kilogramo de peso. Hay que evitar utilizar el carbón activado en intoxicaciones por litio, por metales pesados principalmente, en pacientes con intoxicación etílica. ¿Por qué? Porque pueden vomitar y se nos pueden broncoaspirar y no utilizarlo en cáusticos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el daño que ya se generó y la posible perforación esofágica, pues nos va a generar una mayor problemática. Y la descontaminación, en donde a final de cuentas se trata de disminuir la absorción del tóxico, pero también está en consideración de cuál fue la entrada, la vía de entrada de ese a nuestro organismo. Entonces, puede ser a nivel respiratorio, en donde necesite oxígeno, que requiera altos flujos o fracciones inspiradas de oxígeno, puntas nasales, una mascarilla facial con reservorio no recirculante. Si es a nivel de mucosas, si requiere irrigación conjuntival y descontaminación. Si es digestiva, por favor, jamás generarle vómito. Y la otra, pues prepararnos. Normalmente en las unidades hospitalarias se tienen ya los protocolos para descontaminar un paciente. Y algo que debemos de tomar en cuenta, el paciente no se descontamina dentro de una sala de urgencias, se descontamina afuera. ¿Por qué afuera de la sala de urgencias? Porque si lo descontamino dentro, pues estoy contaminando la sala de urgencias y tengo que hacer un protocolo de descontaminación afuera para que el paciente ya ingrese y no me genere un riesgo hacia mis compañeros y al rato seamos más los intoxicados.
Por ejemplo, aquí les pongo unas imágenes, un paciente que ingirió fosfuro de aluminio, un raticida, en donde el personal de la ambulancia está utilizando equipo de ventilación autónoma y posteriormente que se hizo la descontaminación en la rampa de urgencias del Hospital General, lo ingresamos al cubículo de choque para darle la atención médica en una fase donde ya se descontaminó al paciente. Y ojo, el tener un paciente intoxicado requiere una exploración complementaria, determinación de glucemia, gasometría arterial, electrocardiograma y algo muy crítico, tenemos que avisar al Ministerio Público por son situaciones médico-legales. En muchos de los casos se solicita lo que es la determinación cualitativa rápida de tóxicos en orina, que en muchos hospitales se les llama triage. Y a final de cuentas, estos buscan paracetamol, cannabis, anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína y antidepresivos tricíclicos. ¿Ok? Es importante siempre tener toda la información. ¿Para qué? Para que tengamos realmente criterios de ingreso al paciente y es importante siempre utilizar la tecnología de información. Afortunadamente ustedes tienen celulares con internet y en la actualidad es mucho más fácil que hace muchos años en donde llegaban y teníamos que andar viendo cómo caramba se investigaba qué tipo de sustancia era. Ahora ya ustedes pueden investigar y ya les aparece qué tipo de sustancia y el tratamiento. Existen diferentes mnemotecnias que se utilizan para diferentes tipos de intoxicaciones. A final de cuentas, son útiles y no les recomiendo que se las aprendan. Yo creo que esto es importante que en las salas de urgencias los tengamos para poder estar observando. Y algo crítico en un paciente intoxicado es que siempre tengamos un índice de sospecha. Si realmente pasó, si pudo haberse generado la intoxicación o no. Y a final de cuentas, siempre hacer el manejo del paciente en base a lo más crítico, evaluar la vía aérea, ventilación, circulación del paciente, porque eso es lo que nos va a salvar al paciente si lo mantengo de manera correcta. Ojo, un paciente intoxicado requiere de un manejo de un experto. ¿Quién es el experto? El urgenciólogo y de preferencia un urgenciólogo con diplomado en toxicología. Muchas gracias.